Muy bienvenidos a una nueva emisión de ¿Y ahora qué? María Peroni es mi nombre y aquí estoy, como anticipé, con dos invitados de super lujo, programone. El doctor Pablo Luis Gasipi, que es secretario de la Fiscalía de la Cámara Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docente universitario sobre legislación sobre patrimonio cultural y delitos ambientales. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir, un honor. Muchas gracias. Y tenemos también al licenciado en informática Mariano Alejandro Láceras, que hoy ya viene, no es la primera vez que viene al programa, tuvo la gentileza de venir. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludos para todos. Gracias a vos por venir como siempre. Y bueno, Mariano, recuerdan que es licenciado en informática y también es historiador. Así que hoy va a hablar, o sea, lo adelanté con imágenes para darte pistas. Va a hablar sobre la educación desde, o sea, en este mes sanmartiniano, desde el punto de vista de San Martín. De San Martín. Así que, bueno, comenzamos con Mariano, que es el habitué, ya casi, del programa. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, saludos para todos. Y lo de historiador me queda enorme, pero como un amante de la historia sería como el fiel más reflejo que me puede definir. Soy analista de sistemas, pero la historia argentina siempre me apasionó. Hoy lo decía. Escribís aparte para el diario, o sea, no seas tan humilde, así lo leemos todos. Es para el diario Democracia de la ciudad de Villa Dolores en Córdoba. Son artículos históricos que siempre trato de dejar o reflejar algunos hechos históricos recurrentes que se van dando mes a mes y los repetitivos año a año. Pero siempre me interesó porque parece ser una novela comentada a lo largo de mucho tiempo, donde hay distintos personajes, como casi en toda novela, ¿no? Los buenos, los malos, los que se traicionan, los que se arrepienten. Pareciera una palabra de hoy en día. Tenés tela para cortar, digamos. Sí, y acá nos va a ayudar seguramente. Todos los días. Pero hay una visión, siempre me gustó la figura ilustre del gran capitán, como suelo decirlo yo, al padre de la patria, el general San Martín. Hay una visión pocas veces abordada, como muchas otras facetas de su vida, pero en este caso el tema de la educación. Soy estudiante avanzado de la licenciatura en educación digital y me parece, además docente, y me parece estratégico y fundamental retomar este punto para motorizar los siguientes que vienen por los años por venir. Son aspectos fundamentales que las sociedades necesitan para el desarrollo evolutivo y el progreso del hombre. Tal cual. Sí, y aparte lo que a nosotros nos enseñaron en la escuela, a la mayoría de la gente, es algo que seas autodidacta y leas otros libros más allá de lo que te marcan, también en la universidad, también en la facultad, sea la carrera que estudies, es como que el primer, digamos, como el pilar de la educación fue Sarmiento, cuando no es así. No. Bueno, eso lo puedes explicar vos mejor. Hubo educadores anteriores, por supuesto, a Sarmiento. Con Sarmiento se viene a formalizar él y sus compañeros políticos de la época de militancia, incluso los opositores también estuvieron correctamente de acuerdo con normalizar el tema de la educación. A través de la ley 1420 en 1884 se genera la ley de educación común. Tuvo tres grandes pilares que hasta hoy se conservan. Fue tan bueno aquello que pasó hace tanto que aún hoy se conserva, que fue gratuita, laica, sobre todo algo también hoy en día, y obligatoria. En lo que promovía en aquellas pequeñas bases algo muy bueno, que era generar un ambiente distinto al que en ese momento por un censo se había averiguado, ¿no? Gran parte de toda la población argentina era analfabeta y justamente Sarmiento, a la vuelta de su investigación en el mundo de los sistemas educativos, cuál sería mejor aplicar para esta parte del mundo, es cuando decide esto, lo de las escuelas, ¿no? Escuela. Sí. Había que destinar una gran parte de todo el dinero que el Estado recaudaba a la creación de escuelas. Así que aquello que fue tan viejo en 1864 hoy sigue tan vigente y fuerte, ¿no? Esos tres pilares fundamentales que incluso se dice de Sarmiento que participaba en órdenes iniciáticas, ¿no? De la masonería, que le permitieron, entre otras cosas, llegar y comulgar con estos preceptos
tan vigentes hoy en día. Tal cual. ¿Y vos cómo ves? O sea, ¿cuál es tu visión de la educación hoy? O sea, es medio obvia la pregunta, pero para que vos que estás del otro lado escuchando, o sea, sí, hace muchos años, sobre la historia. así es, hace muchos años tuve la suerte de recorrer más de 15 años me encuentro en el área educativa, además de mi trabajo tradicional como analista de sistemas. Pero tuve la suerte de ver a mi hija y enseñarle en jardín de infantes computación, porque después el tiempo evoluciona y tiene un nombre más apropiado, que es el de informática o tecnologías de la información y la comunicación, como se les dice hoy. Pasé por la primaria, por la secundaria, unos institutos terciarios, y hoy actualmente doy clases en la facultad, en la Universidad de Ciencias Empresariales. En lo que se refiere a educación, nunca es poco, siempre hay que hacer más. Igual, sí. Siempre hay que ir por más e innovar. En este mundo globalizado con demasiada tecnología, digo demasiado y eso que yo soy del área de informática, ¿no? Tenemos que prestar atención a la evolución que tienen las formas de aprender para incorporarnos a eso y no quedar detrás de eso. Esta distancia quizás que nos dé un cachito de espacio nos hará perder tiempo, ¿no? No estar a la vanguardia de las cosas, ¿no? Tenemos que estar en la vanguardia de las cosas para justamente en una sociedad tan digitalizada, pero ver las herramientas necesarias para la evolución. Lo que hablábamos la otra vez, en otro programa que vos viniste, que es una herramienta y que no todo lo que es el mundo virtual pase el hombre a ser una herramienta del mundo virtual, como claro, fue que sirva de herramienta y que uno no sea termine esclavo de estas cuestiones digitales que hoy en día mayormente maneja. Se está pasando la esclavitud en el mundo digital. Vos, A Pablo, mí me ¿qué llamaba la opinas? atención, gracias. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Me llamaba la atención un poco lo que decía Alejandro recién de la formación diferente que tuvimos nosotros, mucho más enciclopedista, de saberes mucho más amplios y más, quizás más profundos, más estructurados. Y ahora que todo se soluciona en qué es lo que puede surgir de las redes o puede surgir de la información digital. Me parece que esto que decía él del ayornamiento y la modificación de las estructuras no tiene que perder la base de eso, de que sean herramientas y que sepan usarlas. A mí me parece, claro, a mí me parece que veo por las clases que doy en la facultad o por la gente con la que trabaja conmigo, que siempre se va renovando, como que los chicos vienen con un reseteo de que si no está en la pantalla no lo podés buscar en otro lado. Tal cual, les falta esa capacidad de hilvanar pensamientos o de generar cosas de investigación nuevas. Se perdió la capacidad de investigación. Me parece, no quiero ser pesimista, pero digo, me parece que en determinado punto la educación, que fue lo que vos preguntabas, ¿cómo ves la educación? Veo que falla en eso. No digo que esté mal, está diferente a nuestra época. Pero me parece que tiene que profundizar en ese segmento. Yo lo que no dije es que Pablo es ex compañero mío de la UCA, donde estudiamos ambos Derecho. Feliz Día del Abogado. Igualmente, feliz para día. Ti feliz y para día, todos. Para todos nuestros compañeros. Yo voy a saludar. Puntualmente tengo montones de abogados y abogadas que quiero mucho y aprecio. Voy a empezar saludando al referente del gremio judicial, que es el doctor Julio Piumato. Un saludo para vos, Julio. Y voy a seguir por mis ex compañeros y amigos de la facultad con los que estudiamos, y de Pablo, que estudiamos en común. No me quiero pasar esto porque es un día muy especial para todos los abogados. Un saludo a mi amiga del alma, María del Carmen Tahuada Areu. Vamos así con apellido. Manda todo. Mariana Capelli, a Dani Fernández Ovejero, a Pablo López, a Viviana Durini, a Diego Molina Pico, a Valentino Olmedo, a Guillermo Robet, a Karina Sánchez Borges, a Mónica Tetti, a Pablo Little, a tantos que... Bueno, este era el grupo que estábamos... el grupo más cerrado. Sí, este era como el grupo no tan encriptado, era un grupo... Así como... Pero íbamos para todos lados juntos. Era de la época que estudiábamos 6 años. Claro, nosotros agarramos justo entramos en el cambio, o sea...
cuando egresamos de la facultad se condensó a 5. Nosotros hicimos 6 años de programa de facultad. En el siglo pasado. En el siglo, tal cual fue en el siglo pasado, exactamente. Pero bueno, no digamos años, años. Fue en el siglo pasado. Qué concreto, no que le saquen la edad. Bueno, felicidades chicos, gracias. Felicidades porque si no nos están escuchando en este momento o nos están escuchando, pueden llamar y saludar acá a Pablo, también lo pueden saludar a Alejandro, pueden llamar al fijo de la radio que es el 43045-356 y salen al aire con el saludito. Bueno, y a los demás conozco muchos, a la doctora Alicia Taliercio, a cargo del juzgado número 12 de Lomas de Zamora, jueza de familia, que es amorosa y bueno, muchas veces se la he entrevistado hasta la fecha. Mucho José Luis España, el doctor José Luis España, tantos que han pasado por acá que tuve el honor de conocer, el doctor Candis también. Muchísimos a todos les mando un beso grande y bueno, todo mi cariño y admiración. Y a ustedes, bueno, chicos, estuve faltando a las últimas reuniones, pero ya iré a mis ex compañeros y amigos de siempre. Bueno, hecho este break, hecho los saludos, seguimos con el tema de la educación, acá con dos referentes de la educación, dos docentes. Bueno, San Martín. Sí. No, Sarmiento pasamos a San Martín. Sí, pegamos un salto de varios años y vamos al año 1816. Lograda la libertad, que ya se venía peleando desde 1810 y un poco antes también, se formaliza con el 9 de julio, que celebramos cada año, pero a San Martín también le interesaba desde mucho antes y lo va a seguir haciendo durante toda su campaña libertadora, la educación. El último y máximo exponente, viajo más años todavía, el último y más esplendoroso exponente que tiene sobre la educación lo deja en las máximas a Merceditas. Sí. Una serie de, incluso código moral, ¿no? Viene al estilo militar, ¿no? Puntuado. Ética, moral y buenas costumbres. Sí, pero no deja en eso de observar la educación que tiene y la importancia que tiene el elevarse. San Martín era un hombre que hablaba no un idioma, ni dos, ni tres, varios. Entre ellos el latín, el francés, el italiano. Dominaba muy bien y lo hacía de una manera muy particular. Era un gran autodidacta. Se sentaba, leía, aprendía. Tenía esa costumbre castrense militar de la época, incluso algo de lo de hoy también, que era de principio a fin tomar las riendas de un proyecto y llevarlo adelante. Cuando en 1816 emprende su campaña libertadora hacia Chile, lo primero que hace, después de la batalla de Maipú, donde sienta la libertad del continente, es donar una cantidad de dinero que le habían dado a él como premio, pero lo que hace es algo más grande todavía, ni siquiera equipar un ejército. Lo que hace es fundar una biblioteca, ¿no? Demostrando la calidad primera y más importante que él tenía. De todo lo que he leído, de las reflexiones que he podido sacar a lo largo de toda su vida, siempre fue un hombre que prefirió el diálogo, la palabra, antes que la batalla, antes que la lucha, antes que quitarle la vida incluso, por supuesto, a un enemigo. Él decía esto: la biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestros ejércitos. Ahora, imagínense un ejército de 5.200 personas cruzando por senderos prácticamente los Andes, ¿no? Equipados, pertrechados, armados, con ganado, para proveerse de alimentos en el camino, mulas, el enfermo. Y lo primero que hace después de ganar una batalla es fundar una biblioteca. ¡Qué espíritu! Pero es esplendoroso, es el hombre en su máximo exponente, elevado por sí mismo con todas sus máximas virtudes, porque nada de eso era para él. Pensó primero en el resto, como lo hacía constantemente. Salvo y por muy pocas ocasiones él usaba lo que en gramática es el yoísmo, ¿no? Ponerse primero en la fórmula de escribir, ¿no? Pero lo hacía en muy pocas y contadas ocasiones y con un claro objetivo, que era exponer cuáles eran sus intenciones. Luego de cruzar los Andes,
él emite un bando donde instaba al pueblo de Chile a unirse a sus fuerzas armadas y demás. Pero en uno de esos párrafos dice: yo y el ejército de mi mando. Es una de las pocas veces que utiliza el yo primero para poner después al ejército de su mando después. Pero se expone, para mí, mi interpretación es justamente como una suerte de responsabilidad y mostrarse ante quienes eran sus jefes, el pueblo, porque el bando estaba emitido a los pueblos libres, justamente les contaba lo que él venía a hacer y lo que necesitaba y lo que quería. Es una de las muy pocas veces que utiliza esa fórmula. No es la primera vez que San Martín va a exponer el tema de la educación. Se desempeñaba con los hechos como un verdadero líder. Sí, incluso dentro de... Se sabe que en el Plumerillo, el lugar de Mendoza donde él hizo asentamiento del ejército de los Andes y preparó durante al menos 4 años su ejército, llevó sus granaderos de Buenos Aires a Mendoza, tenía una férrea y rígida instrucción militar. Sobre la fundación de las bibliotecas, San Martín decía: los días de estreno de los establecimientos de ilustración son bibliotecas, escuelas, todo lo que proveía de instrucción. Son tan luctuosos para los tiranos como plausibles a los amantes de la libertad. Ellos establecen en el mundo literario las épocas de los progresos del espíritu. Una de las cosas que le preocupaba, que el hombre progrese, ¿no? Y lo demostraba también con sus cuadros de armas, a los que se debe a la mayor parte de la conservación de los derechos de los pueblos. La Biblioteca Nacional es una de las obras emprendidas que prometen más ventajas a la causa americana. Acá se extiende en este párrafo y derrama el tema de la libertad y la educación a toda América. Ya no era solamente la región, sino quizás a quienes lo leímos mucho, al general, vemos ahí entre líneas cuáles eran sus intenciones finales, ¿no? Extender esto que en algún momento se empezó a pensar de la gran reunión americana, la patria grande, o esto de ser hermanos un poco con fronteras o sin ellas, pero establecer la libertad, las bases de ella para toda América. Y finaliza el párrafo diciendo: todo hombre que desee saber puede instruirse gratuitamente en cuanto ramo y materia le convenga. Un exponente de la libertad a ultranza en todo momento. Retomo un poco, agrego. Cuando se va de Perú, después de Guayaquil, la última acción de gobierno es la fundación de la biblioteca pública sobre la base de los pocos libros que a él le habían quedado. Y hoy en Perú la biblioteca pública, la Biblioteca Nacional de Perú, los exhibe con un respeto y con un honor los libros que tenían una estampillita solamente que decía José de San Martín. Los ex libris, que eran aquellas determinaciones de pertenencia de los libros que a veces venían tan ornados y tan grandes. El de él era solo una estampilla. José, un gesto más de su austeridad, ¿no? Y totalmente. Sorpresa, ¿no? Y ponerse a un costado de lo importante y promover. Esa biblioteca que usted menciona justamente es una de las más importantes porque se formó en base a sus libros personales, que él trajo desde Europa y fue juntando una biblioteca de prestigio. Sí, yo los he visto y tienen hasta su anotación a pluma al lado que o refutaba ideas o las reforzaba. Sí, hay una particularidad. El otro día lo escuchaba un historiador de verdad, no como quien sabe. Otro humilde. En Argentina lo queremos, lo respetamos, lo recordamos y hablamos de él cuando podemos. Damos vuelta a veces buscando más y más, ¿no? Pero en Perú lo aman. Sí. Y es porque, a diferencia de los cargos que ocupó en Argentina y en Chile, en Perú a él se le otorga el cargo de protector de la libertad de Perú. Ni siquiera como primer magistrado, presidente, generalísimo, capitán general, no. Él protege la libertad. Y para todo aval es él y nada más. Porque es él quien le da, justamente con el ejército de su mando, que llega ya un poco gastado, desmembrado, un poco también a la reunión con Bolívar, pero funda, y en base a muchos diálogos, él tampoco expuso de primera mano la lucha en Perú, sino que quería el diálogo y el consenso, porque a donde fue fundó naciones. No conquistó, sino que llevó la libertad. Perú también le tenía, ya desde aquella época, un afecto especial. Le entregó el estandarte de Pizarro como reconocimiento
por toda la labor y por lo que había hecho por ellos, y que cuando muerto él, el sable viene para Rosas y el estandarte vuelve al gobierno del Perú. Una vez acordados los arreglos, dice el testamento de él, ¿no? Sus arreglos internos que tenían que ver justamente con las cuestiones de política. Ese desprendimiento del que usted hablaba, pudiendo haberse quedado con cada una de esas cosas, llevarlas nuevamente hacia los pueblos. Bueno, porque él bregaba por el bien común, o sea, porque todo lo que decía no quedaba en él. Y como todo líder, o sea, era para... O sea, lo que no el yoísmo, no el egocentrismo, no. Además, fue un gran estadística con visión. Acá no voy a descubrir nada, ¿no? Estamos recordando algo y haciendo un análisis posterior a algo que ya hizo, pero hay que ponerlo en contexto. Cuando Mendoza era un desierto, cuando Argentina era un caserío desparramado, a nosotros se nos dificulta hoy organizar una reunión con pocos amigos para hacer algo, ¿no? Imaginen ese contexto, de verdaderas ruinas en las que estaban las Provincias Unidas, bastante poco dinero, conseguirlo costaba muchísimo. El tema de la comunicación. Bueno, San Martín lo habla ahí en el plumerillo, dentro del cuartel había un sistema también gradual de educación que tenía que ver primero con el soldado, ¿no? No solo se le enseñaba a pelear, a luchar, las tácticas y demás, sino el código moral para el ejército de los Andes tenía embebido mucho de lo que debía ser el ciudadano como hombre común de a pie. El respeto a su compañero, a la mujer, otra persona también que protegía muchísimo a la mujer, al sistema en general, cuando decía la patria no le da honor ni título ni lo viste para que la deshonre, ¿no? Con lo mismo que le da para protegerla. O sea que establecía una vara muy alta para quien él sabía que podía humillarla. Un hombre de mundo, venía de la Europa en guerra, ¿no? Con conocimientos amplios en casi todas las materias que el mundo en ese momento dominaba. Así que fue grandioso. Lástima no tenemos un San Martín actualmente. Bueno, hace poco vi un historiador también de verdad, otro posteó una foto que decía necesitamos urgente donación de sangre tipo San Martín. Sí, también lo que es un momento crítico, hoy lo mencionaba usted, doctor. No, lo digo, es tragicómico lo que digo, pero es verdad. O sea, ojalá pareciese. La evolución social nos lleva a ir cambiando y a veces aparecen y a veces no, y son épocas y la verdad que son líderes y personalidades únicas. Sí, tal cual. Reflejarnos a lo mejor en ellos o seguir pensando sobre sus cosas y son tan ricas, lo que usted leía, esos párrafos textuales de lo que dejó escrito, siempre te permiten encontrar un nuevo sentido y adecuarlo al momento. Y ha dado para tanto, bueno, usted veo que es mucho más estudioso que yo de San Martín, pero ha dado para tanto que lo hemos tenido de bronce totalmente con la historia, la primera, la de Otero, después ya lo hemos hecho más humano con la de Araceli Bellota, después Viña, digo, y a lo largo de todo ese tiempo la base es siempre la misma, pensar en el otro, pensar en la libertad de los pueblos, más allá de la visión personal de cada uno de ellos, no de cómo lo pintan. Claro. Sí, o la línea mitrista también. La línea mitrista, sí. Sí, no, todas coinciden en un punto en común, un hombre excepcional. Sí, por eso digo, si hay algún oculto que aparezca, digamos que no se quiere exponer, que aparezca. Mitre, y no sale un poquito. En su libro Sanmartiniana, en su obra Sanmartiniana, decía que San Martín era un sistema, no era un hombre, ¿no? El todo, ¿no? Desde el último tornillo anotado, hasta el soldado que le enseñaba cómo confeccionar una bota, o hasta idear cómo conseguir de la nada un ejército mismo para conseguir sentar las bases de algo que él no disfrutó, la libertad de un continente, porque a la vuelta de Perú, en la entrevista con Guayaquil, no se le permite, por cuestiones políticas, ¿no? Rivadavia, el Río de la Plata, Buenos Aires, ¿no? Que miraba para sí mismo quizás. Viaja, lo que hace es recuperar en esto de la educación de su hija, que la había dejado en manos de su familia política, ¿no? De los Escalada, y la lleva a Europa para comenzar, sí, de fondo, y él lo que pretendía siempre decía que es una buena mujer, educada, y realmente lo logró de principio a fin.
algo que superó, él lo escribe incluso, que superó sus expectativas y que hacía a su vejez feliz, sí, como él lo decía. Sí, esas miras más largas que las que pueden ser las del momento, que a veces es difícil sostenerlas en el tiempo, porque eso también es. En una época como era aquella, digo, pongámonos, sin comunicaciones, sin los confortes que tenemos hoy, que a veces se hace difícil, pero él tenía una visión bien a largo plazo, bien concreta, que no era ninguna y la ha llevado, ¿no? Sí, tal cual. La pudo llevar. La pudo llevar adelante muy a cabo. Lo último de mi parte, si no estoy robando tiempo. No. San Martín en su época utilizaba lo más labrado del momento para lograr sus objetivos. Si hoy lo pusiésemos en contexto, lo tendríamos en el presente, él sería un gran gerente de recursos humanos, tendría consigo un gran equipo, licenciados, psicólogos, estrategas. Y en el momento lo hacía. Reunía la tecnología al momento, lo que tenía lo mejor, respecto de comunicaciones, mecanismos para cruzar los Andes, ¿no? Con el idear estas zorras, ¿no? Que levantaban gran peso de forma fácil para transportar los cañones. Un buen equipo. Los talleres. Los talleres. Los talleres que tenían el Plumerillo a cargo del Fray Luis Beltrán, en síntesis. Tenía lo más de, porque él, nombre del mundo, recién lo decíamos, se nutrió de esos elementos para lograr con éxito lo que con anticipación se había puesto como meta. Era un sistema todo lo que tenía que lograr, desde todo punto de vista. Por eso también contextualizar en 4 años, de 1812 que él llega a 1816, que emprende su campaña libertadora, le llevó mucho tiempo organizar todo esto, todos estos planes que tenía en su cabeza y en la compañía la plan de Estado Mayor General del Ejército de los Andes, que se dice que en esa época eran también, hoy lo mencionaba, pertenecían a logias tipo masónicas, ¿no? Toda la plana, desde Álvarez Condarco, el general Las Heras también, Soler y O'Higgins, que después lo continuaron, incluso está documentado. Se inicia el general San Martín en las logias masónicas de Cádiz, en España. De así sus lecturas típicas que tienen que ver con la escuela de las matemáticas, como él lo menciona en unos escritos, ¿no? Haciendo referencia a las escuelas masónicas de la época. Muy buena tu exposición. Espero que vos del otro lado hayas escuchado con atención. Acá el licenciado Mariano Alejandro Gracera, te voy a convocar al aire para dar clases de historia. Vamos haciendo como un pequeño compendio, ¿no? Cada muchas gracias, ¿no? Sucesivos programas. No, tiene que ver también con el ambiente, porque a veces estos temas, si bien son lindos en lo pomposo, quizás aburren en la charla, en el diálogo, pero a veces uno encuentra el ambiente necesario como para ver aquellos valores que hoy se reflejan y necesitamos como sociedad. Hoy el gran enemigo que tenemos, además de la delincuencia, la economía, el deporte y demás, es la ignorancia o la falta de interés, ¿no? El desapego. ¿Qué diría San Martín? Si el que resucita la cosa imposible propone. ¿Qué diría San Martín ante esta triste realidad y lamentable realidad que estamos pasando? Y andamos pidiendo su sangre por Facebook. Pero ¿qué diría él? Es difícil, esta pregunta que haces vos es una mecánica histórica que muchos historiadores no se atreven a decirlo, porque es poner en boca de él palabras que hoy, digamos, extrapolando sería difícil. Pero viendo sus valores y los de muchos otros, creo que estarían bastante avergonzados, quizás apesadumbrados, ¿no? de tanto esfuerzo que hicieron para lograr algo y que ese algo en el futuro o en el tiempo se haya desvirtuado. Las bases lo lograron, por supuesto. Flamea la bandera celeste y blanca, que Belgrano desoyó guardar y no volver a mostrar, no le interesó y siguió, y el mensaje le llegó más tarde, y cuando se enteró tampoco le continuó con su campaña en San Martín. Pese a todo, él guardó silencio muchos años y para siempre, de muchas entrevistas amargas que él mismo decía. Lo mismo cuando cruza Chile y libera, él encuentra en la sociedad santiaguina mucha resistencia y documentos que así lo comprobaban, y él los manda a quemar justamente para no probar enconos en lo futuro, ¿no? Y vuelvo a decir lo de recién,
él logró algo, las bases de la libertad en toda América, de lo que él nunca disfrutó. Así que creo que en principio estaría un poco triste con todo lo que sucedió después, pero sin embargo su primer objetivo él lo logró. La responsabilidad posterior es de las generaciones que vinieron y que deben hacerse cargo, ¿no? Por eso en la medida en que podemos desde nuestro lugar impulsar, como los ciudadanos de a pie que somos, nuestro granito de arena desde el lugar que nos toca. Y desempolvar los libros, y volver a interiorizarse, ser un poco autodidacta, no tener todo así por... Entender este mundo, como decía el doctor recién, decía que bueno, en su época de estudio, como la mía, eran otras las mecánicas formas de estudio. Hoy los lugares de aprendizaje, las fuentes que se llaman, las fuentes de aprendizaje son otras. Aprendemos por WhatsApp, aprendemos en el colectivo, aprendemos por Facebook, aprendemos con una gigantografía en la calle. Íbamos a los originales. Sí, pero aparte... los originales en el sentido de que nos obligaban a ver documentos históricos, nos obligaban a ver libros de primera mano, nos impulsaban... Y aparte la comparación, a leer, eran como 10 libros mínimo, y tenemos que hacer la comparación, por lo menos era el sistema de la UCA, que creo que en Derecho es de casi todas las facultades de Derecho, pero el tema de comparar y todo, o sea que hoy no creo que nadie compare nada, y por eso te digo, está con el libro que da el profesor, pero volvemos también el manual, echar culpas o no, poner cómo cambió tanto todo. Énfasis así en el tema de la educación. Toda la sociedad cambió. Esta cosa mucho más repentina, mucho más rápida, o la inmediatez. La inmediatez, y también una modificación de valores. Tampoco la podemos dejar de lado. Yo no digo que no generalizo, pero no creo que se van bien. Claro, yo también lo veo, por eso tengo hijos, o sea, universitarios. El mío mayor es universitario, si bien no elegí una carrera de tanta lectura, pero igualmente lo veo, interactúo también con otros chicos que no son mis hijos, y veo que está la facilidad y no lo encuentro, es lo que decía Mariano, no lo encuentro, o vos también lo dijiste, Pablo, y es como les agarra una desesperación, o no se desesperan, pasan a otro link donde puedan encontrar algo similar, pero no está la cuestión autodidacta. Eso es lo que yo digo, lo que teníamos antes nosotros, porque no teníamos tampoco otro remedio. Creo que el desafío también es toda esta nueva disposición de enseñanza digital o informática, como usted decía, incorporarla desde el lado positivo que tiene. Tal cual, sí. Yo no soy muy afecto a las redes. Creo que tengo Instagram y nada. Ahora te empiezan a seguir a partir de este momento. Muchas gracias. Nuevos seguidores. Pero veo que ¿Cómo tienen en un montón de... para que te sigan. Veo que tienen un montón de aplicaciones. Una de mis hijas le mandaban la tarea por el grupo de Facebook que habían armado con el colegio. Y era buenísimo, y desde ahí entraban. Después ya cuando se desbandan y qué sé yo. Se pasan resúmenes, apuntes. Como vos dijiste, Mariano, en el otro programa, sacan fotos. En un principio era tomar apuntes, ¿no?, de lo escrito por el profesor, ahora es sacar la foto. Y el método se puso mejor, se optimizó, sacar la foto y compartir en el grupo. Entonces, aquellos que no estuvieron presentes son para estudiar, ¿no? Son momentos diferentes de presencia. Porque el que no está, igual asiste a la visión de lo que no está presente en el lugar, pero está presente en la conversación en el grupo, ¿no? Que es atemporal. Por ahí lo veo a la noche, por ahí lo veo a la madrugada, es por ahí como un curso online, algo así similar. Un poco, ahora que estábamos charlando, un poco lo relacionaba con esto, a lo que yo me dedico, el tema de la preservación del patrimonio cultural y cómo las cosas van variando. Últimamente han salido nuevas leyes y nuevas situaciones de evidencia de la conservación de los documentos. Y ha tenido que adecuarse toda la legislación, y ha tenido que adecuarse todo a la conservación de documentos digitales. Antes era, lo que decíamos hace un rato, las cartas que iban y venían, o determinados pliegos que iban y venían, o planos. Y estaba todo estipulado, hay leyes para cada una de sus cosas, la ley del Archivo General de la Nación, cómo se guardaba. Ahora que tenemos la mayoría de las cosas, con el tema de la firma digital, la gestión documental, todo eso va llevando a que el mismo concepto de patrimonio cultural, de qué es lo que se quiere custodiar o conservar,
tiene que ir modificándose, y eso también es, digo, esto que es la parte buena de toda la evolución. Es que se conserve, dentro de la evolución que se conserve. Eso. Desde lo digital, yo manejo por mi trabajo lo que es la gestión electrónica documental, GEDO. En distintas reparticiones tendrán otro nombre, pero tienden a lo mismo, ¿no? A la perdurabilidad de la documentación, a la transparencia, a poder compartirlo y a la agilidad de los trámites, que antes eran en papel, ahora son de forma electrónica. Así que se adecúan, debemos acompañar porque si no nos quedamos atrás, ¿no? Escribiendo a máquina cuando igual terminamos escribiendo, porque los expedientes son digitales, pero los escritos tenemos que hacer. O sea, no podemos hacer un cambio tan drástico en tan poco tiempo. No, igualmente, ¿cuánto hace que está el expediente digital? Hará como 6-7 años ya. Sí. Y todavía le falta. Sí, falta. Bueno. Y sobre todo, avances que usted doctor está en Capital, y en Capital todo sucede más rápido, es más expeditivo. Sí. Palabra que yo usaba en la facultad pero sí, creo que sí, en provincia, hay otro modo de llegada y hay otra. En provincia estamos mal porque nos complican la vida con el token, que es un pendrive. Sí, seguridad. Sí, pero igual no. Pero nadie lo sabe usar todavía bien, porque... porque somos otra, no lo quiero decir peyorativo, no te vayas a enojar, digo, pero somos otra generación. No, pero igual... Los que son más jóvenes que nosotros lo tienen mucho más incorporado, mucho más... Yo el token hablé bastante, le saco entre paréntesis, aprovechando porque lo hablé cuando Mariana justo esos programas no vino, y el año pasado sobre todo, cuando ya hubo una fecha límite, donde teníamos que todos usar el token o no. Y yo estoy en contra del token. Yo no tengo token. O sea, si no me aceptás el escrito en papel, bueno, está bien, listo. Yo en ese juzgado, en ese tribunal, me prestan el domicilio electrónico, pero yo ando sin token por la vida. ¿Por qué? Porque si a mí me lo exigís, si vos me lo exigís a mí, del otro lado del mostrador lo tenés que saber usar, mejor que yo. Y cuando estuvieron los cursos de capacitación, tanto para los magistrados como para los particulares, lo que fallaba es que las clases las daba generalmente un licenciado en informática, pero que no se adecuaba al lenguaje de los abogados. Entonces, nosotros en ese lenguaje que no lo captamos bien, y tenemos que decir perdón, ¿viste? Para que lo traduzca, y a su vez, nosotros, porque lo tenemos naturalizado también, la forma de expresarnos, no nos entendía quién estaba dando la clase. Entonces se desvirtuaba mucho, nos íbamos con muchas dudas y no se terminaba aprendiendo nada. Entonces, por eso, hoy por hoy, en provincia de Buenos Aires, en que algún otro juzgado tribunal puede funcionar, pero no funcionó no sé en cuántos años más. Todos los cambios son resistidos y todos los cambios me parece que hay que ir adecuándose, sobre todo nosotros que tenemos la cabeza preparada para la otra cultura, la cultura del papel, nos cuesta más. Los igualmente que vienen un poco atrás por nuestro, papel, Pablo, porque hay que escribir. Hay que escribir, escanear, es lo mismo con Capital. Está bien, pero te movés con otra comodidad después. Ya cuando sea más adelante, al menos hasta donde yo conozco el proyecto, va a ser todo sin papel. Nosotros acá en Capital, por ejemplo, tenemos las cédulas, todo electrónico. Sí, y eso venimos y después lo imprimís si querés o no querés. Tal cual. Pero digo, la idea central es que sea todo más rápido, más ágil, más... La transición es lenta, transición, o sea, llevamos como 6-7 años que... retomando un tema, perdón que lo corté. No. Recién hablado sobre el patrimonio cultural, respecto de los escritos y documentos anteriores. Hace poco tuvimos la noticia que en uno de los allanamientos en el Calafate, sobre las propiedades de Cristina Kirchner, habían encontrado una carta, o tenía en su poder una carta, de San Martín a Bolívar. O de San Martín a O'Higgins. Ahí ahí yo también me perdí porque no la he visto. Sé que está bastante discutido el tema y lo estuve viendo en los diarios. Y respecto de lo patrimonial, ¿qué es el tenedor real de un documento de ese tipo? Es una pregunta ¿quién debería? Se la hago más larga. El coleccionismo
o la colección de bienes culturales o de bienes patrimoniales está permitido en la Argentina. Entonces, es un coleccionismo regulado. Puede ser coleccionista y tener bienes arqueológicos, paleontológicos, históricos, artísticos, cualquiera, excepto los que tengan determinadas características. ¿Cómo cuál? La ley del Archivo General de la Nación dice que las características que tienen los documentos que únicamente los puede tener el archivo y no los particulares son los que sean imprescindibles para el conocimiento de la historia de la patria o de la vida de los próceres que lo firman, o los documentos que sean irrepetibles y tengan que estar ahí por la trascendencia que tienen. Habría que ver qué dice esa carta, porque si es una carta, pongo un ejemplo y la verdad que no sé de qué se trata, hablo en el aire porque no lo hemos visto. Si es una carta que San Martín le manda a Bolívar con alguna referencia, llegué bien, le agradezco cómo me atendió en su casa, saludos a su mujer. Claro, no tiene trascendencia, digamos. Ahora, si en la carta le dice el plan... Hay, por ejemplo, este es mi parque de munición. Este es mi parque de munición, esta es la situación. Exactamente, eso no. Eso es posesión exclusiva del Estado. Es todas las leyes, la verdad que todas las leyes que hablan del patrimonio tienen esta distinción. No hay problema en que exista el coleccionismo, pero el Estado es el que tiene la prioridad. ¿Y qué pasa si se infringe? Fíjense, hay en cada una de las leyes hay contemplados delitos. Ahora se los digo, le contesto primero esto. Sí. Fíjese que hay lugares, por ejemplo, los lugares que son monumentos históricos o que son edificios históricos, sí. Puede ser de propiedad de los particulares. Sí. Un monumento histórico es el edificio Cábana. Sí. Y hay gente que vive en Cábana y tiene El resguardo que toma el Estado es que solo en la Escribanía General de la Nación se pueden hacer las escrituras traslativas de dominio. Entonces, ¿el Estado qué pasa? Sabe quién lo tiene y sabe qué responsabilidades le pone. Qué responsabilidades le asigna. Exacto. Por otro lado, le dan por ejemplo, un descuento en el tema de impuestos y cargas tributarias. Por haberlo nombrado como patrimonio. Exactamente. Sucede lo mismo con, no sé, obras artísticas que son consideradas del patrimonio y pueden estar en poder de particulares. Lo que no se puede hacer es sacarlas del país y el organismo que tiene a su cargo la custodia de ese objeto, que ahora le digo son 4, son los que tienen que saber permanentemente dónde están. La Comisión Nacional de Museos para determinados bienes, el Archivo General de la Nación para todo lo que sea documentación, el Instituto del Cine y la Cinemateca para las películas y este tipo de documentos. Me olvido de uno. En el caso de los bienes públicos, bienes del patrimonio cultural del dominio público, la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura ahora. Existe una Dirección Nacional de Patrimonio y ellos llevan el Registro Nacional del Patrimonio Cultural. O sea que entonces, puntualmente con el tema de la carta, debería saber qué dice y si realmente en principio también es original. Bueno, yo lo daba por descontado, no dijimos que era... Porque era otro de los temas que se trataba, ¿no? Bueno, se le hace la pericia caligráfica. Se hace una pericia caligráfica, sí, y la verdad que está tan avanzado todo ese tema que no se dañan los documentos. Antes era mucho más si haces escopométrica y química sí se puede dañar. Sí, pero creo que se saca, la verdad que con el avance que hay de ciencias químicas y de todo esto, yo creo que no llega a ser 1 milímetro cuadrado del soporte, del papel que le sirve de soporte, y ya con eso podés ver la antigüedad del papel, el trazo, podés ir viendo. Después lo de la letra no hace falta hacer más que una comparación. Claro, porque hay muchos documentos para comparar. Esto remite también un poco a lo que hablábamos hace un rato de cómo la educación o la formación ciudadana también se asienta en otros pilares. Esto de la conservación del patrimonio cultural o de los bienes históricos del país no es solo por decir conservamos porque no queda otra cosa que conservar o no nos interesa. Es preservar determinados símbolos que nos permiten conocernos a nosotros mismos. Y preservar ese original tiene su importancia. Pero la Argentina tiene, como en todo, esos ramalazos que tiene bastantes leyes y de muy buena factura, pero tiene un deficiente cumplimiento.
Exacto. Entonces ustedes me preguntan y me dicen, ¿en la Argentina hay leyes de protección del patrimonio cultural? Ahí, por eso te preguntaba. Y yo le tengo que decir, sí, hay 22. ¿Y el delito máximo cuál sería? Hay 22 leyes. Sí. ¿Se cumplen? Y ponele, dirían los chicos. ¿Hay una ley integral ¿no? de protección del patrimonio cultural? No. Hay leyes que protegen cada uno de los objetos de modo separado. Todo nombrado. Entonces cada uno que quiera meterse a averiguar qué tiene que hacer frente a un objeto del patrimonio cultural, no le queda más que leerse todo. Leer todo y ver dónde encaja. ¿Dónde encaja? Sucede con lo que pasa. Y todo esto, le cuento un caso que nos tocó, me tocó a mí intervenir por mi trabajo en tribunales y me pareció una cosa fabulosa. Hay una carta que en agosto de 1810 firman Cornelio Saavedra y Mariano Moreno, que se la mandan a Juan Martín de Pueyrredón, que era el gobernador de Córdoba, cuando estaba la contrarrevolución encabezada por Liniers. Bueno, entonces lo que le mandan es una carta que aprese a estas 8 personas y secuestre la biblioteca de los rebeldes, la encajone y la mande a Buenos Aires. Eso escrito de puño y letra de Moreno. Nunca se sabía dónde estaba el original de esa carta y siempre se movieron con una copia. Levene, cuando escribe en la década del 30 del siglo pasado la historia de la Biblioteca Nacional, dice que esa es la carta fundacional y el momento fundacional donde Mariano Moreno tiene la idea de crear la biblioteca, lo que hoy es la Biblioteca Nacional, que era lo fundamental de esa carta. Bueno, esa carta nunca se supo dónde estaba, hasta que hace unos años murió un señor de apellido Pueyrredón y sus hijos, a los que no les interesaba el acervo que tenían, lo mandaron a remate y salió la carta así. Ahí apareció la carta. Entonces, el durante tanto tiempo nadie sabía dónde estaba ese objeto. Fíjense de lo que estamos hablando. Sí. Entonces se armó una situación. Ahora la carta está en la Biblioteca Nacional, está bien cuidada, se recuperó, se pudo conseguir. Se puso en valor. Claro, pero digo, esto de saber el valor de las cosas, muchas veces nos perdemos en eso, porque no se le ha dado la importancia, no quiero decir estratégica porque a lo mejor es darle mucho, pero la importancia institucional que tiene. Y por otro lado, hay un tráfico, lo que se llama tráfico ilícito, de todos estos objetos que llevan a que las leyes estén permanentemente mutando, lo que decías vos de cuáles son los delitos. La confusión entre el valor institucional y el precio es lo que lleva a este enfrentamiento que muchas veces uno dice ¿cuánto puede contar? ¿Y por qué motivo no se unifican todas las leyes en uno? En vez de tener tanto un compendio que hay que leer. Me voy a ganar algunos enemigos, pero no, proyectos de ley no. Digo, en toda la época, la vida institucional de nuestro país hubo solo 2 proyectos de ley para hacer una ley de patrimonio cultural. Digamos. Una en el año 49, hace bastante, perdió estado parlamentario, y otra en el año 2010 que lo presentó Norma Morandini en el Senado y también nunca se trató. Usted tendría que presentar una, doctor. No, muchas gracias. No, eso no me sale bien. Acá, Mariano, un proyecto. No, redactar leyes no me sale. Pero digo, con cada una de las leyes que van surgiendo, se van cubriendo determinados temas. Lo que no hay es una integral. Claro, la integral. Entonces, por ejemplo, han allanado, no sé, no quiero poner ejemplos puntuales, digo, más allá de esto de la carta que decíamos, de Calafate, que no me quiero meter, pero hace poco allanaron y salió en todos los diarios la casa de un coleccionista en San Isidro. Objetos nazis. Claro, y el tipo tenía desde objetos nazis hasta objetos egipcios y otros objetos históricos. Bueno, eso, el solo mismo allanamiento, usted lo tiene que enfocar desde 3 leyes distintas. Una ley antidiscriminatoria, la ley de objetos arqueológicos y paleontológicos y la ley de la Comisión de Museos o la ley del Archivo General de la Nación, según lo que sea. Y es una sola situación, ¿no? Claro, entonces, los que nos toca trabajar en esto,
estamos acostumbrados y más o menos tenemos la pero no posibilidad. Hay que hacer una composición. Lo que lo haría mejor si tuviese todo un mismo marco o un claro. La ciudad de Buenos Aires tiene una ley de patrimonio cultural en la época en que Aníbal Ibarra era el jefe, no, en la época que de la Rúa era el jefe de gobierno, la ley 1227. Sí, y es bastante completa, pero solo circunscrita a la ciudad de Buenos Aires. Claro, con nuestro sistema federal no sirve. Al sistema nacional no. Pero yo, o sea, mi pregunta es esta, ¿no? Una pregunta lógica. Ante haber tantas leyes diferentes enfocadas a lo mismo, con la misma finalidad que es resguardar el patrimonio cultural, no solo al haber tantas, sino hacer, promover y que salga, si estamos en una época que salen leyes, están saliendo leyes, que salga una ley integral. ¿No se está descuidando? No digo no los que se ocupan, yo digo el Estado. ¿No está descuidando, o sea, el Estado todos? O sea, yo creo que que hay... al no hacer pasar estos proyectos, del 49, del 2010 que vos comentaste, en cierto punto, y al no haber de nuevo otros proyectos, ¿no se está descuidando en cierta forma? Es raro, porque no sé si contestarte si sí o si no. Que haya una ley única, orgánica, con todo compendiado y que sea de fácil acceso, facilitaría las cosas. Obvio, claro. Por otro lado, los que nos toca trabajar en esto, yo que doy clases de este tema, tenemos tan sistematizado que estén estos compartimentos que la protección se brinda efectivamente. No es ese el punto. Sí, Pablo, pero vos eso yo una de las excepciones. Porque no todas las bueno, personas, con todo respeto lo digo, pero no todas las personas que están en el Poder Judicial, en el cargo que fuere, saben tanto de historia como vos, o dan clases o se ocupan de esto. Esto es una realidad, lo que yo te digo. Verdad, y lo digo con todo el respeto del mundo. No, yo también, pero digo, las leyes... Por eso, mira, hay una... se le puede escapar. Se nos escapa a todos. Sí, pero... Mirá esto que te voy a contar. Vos me decías recién algo de uno de los delitos. Vos me decías si hay delitos para esto. Sí, delitos hay, pero yo la ley que crea el Archivo General de la Nación es del año 1961. Sí. Y ahí había toda una serie de... Y sigue vigente la ley. Sí. Es la ley que está vigente. Y hay una serie de... que son como 30 artículos que dicen, se considera documento histórico tal, este se lo cuida de tal forma, este se lo cuida de tal otra, la responsabilidad que tiene esto es de este, qué sé yo. Y al final de todo, creo que es el artículo 26, dice, los que infringieren esta ley, si no se cometiere con ello un delito más grave, serán pasibles de una multa de 10.000 a 100.000 pesos moneda nacional. Esto es en el año 1961. Si llega a suceder algo hoy que sea infracción a las normas que esta ley prevé, la pena que tiene es 0,7 ceros de un 1. Entonces, ese es el delito que hoy tenemos y esa es la pena que no hay delito. O sea, digamos, por una cuestión hay delito, de pero principio de legalidad. Imposible, o sea, formalmente el delito existe, pero el delito, vos no lo podés perseguir, exacto. o no corresponde que lo persigas por esto. Entonces vos me decís, ¿cómo es el tema? No sé, yo del año 61 hasta ahora, no es que nadie se preocupó o que nadie vio que esto existía. No, hubo cierta desatención de todos los poderes del Estado. Pero por eso se optó con negligencia, me parece. Que es hacer menos de lo que se debe, se sabe. Totalmente. Pero digo, o sea, hay... 2 veces, 49 y reconozco, 2010. Sí, y reconozco que es un tema que socialmente es políticamente correcto hablarlo y mencionarlo, y a todo el mundo le gusta la protección del patrimonio, qué sé yo, pero después termina siendo un tema en el que socialmente la idea general es un tema que le interesa a los historiadores o a los ricos que pueden pagar esas determinadas obras. Hay otras urgencias, dedicarnos a ver cómo hacemos con los planes sociales, dedicarnos cómo salimos económicamente, dedicarnos cómo hacer a salir de situaciones de crisis social en la que estamos. Y este tema queda en segundo plano. Cuando las situaciones de crisis sociales en las que estamos son precisamente porque no hay educación, bueno, y esto enmarcaría dentro de la educación. Totalmente. Entonces, yo no hay te doy un educación paso más y no hay allá salud. ni siquiera la educación formal,
que puede estar en un colegio o en una universidad. Desde la familia, de formación, sí, formación de ciudadana. Sí, tal cual, o sea, porque el que educa, la primera que educa es la familia, donde ese ser humano, digamos, nace, pero se educa, puede ser con los padres, con los parientes, con Argentina tuvo siempre una vocación muy grande por la protección del patrimonio. La verdad es esa. Sí. La primera ley de protección del patrimonio la dio Sarmiento, cuando decidió comprar la casa de Tucumán para convertirla en un lugar de veneración. Claro. Una ley que tiene un solo artículo. Y pónese la compra de la casa para que sea lugar de veneración, punto. Hasta ahora que ha habido todas estas que yo te digo, y leyes propias, nacionales, y nos hemos hecho parte de convenios internacionales de protección, inclusive el último que nos hemos hecho hace 3 años o 2 años, la Convención de las Naciones Unidas para la Protección del Patrimonio Subacuático. Digo, todos los aspectos que vos te puedas imaginar, hay una ley que los contempla. Frente a eso, la efectividad de la aplicación de esa ley se va perdiendo. Tal cual. Para mí es un tema, insisto en esto, y un poco volvemos al mismo al tema de la educación. Para mí es un tema más social y de conocimiento que un tema de verdadera ejecutividad desde alguno de los poderes del Estado. Porque vos decías, falta una ley, hay cierta negligencia y qué sé yo. Yo mi pregunta la transformo desde el otro lado. ¿Para qué queremos más leyes si no las vamos a cumplir? Bueno, hay muchas, si tenemos varias y los podemos hacer, ¿me entendés? Digo, siempre uno tiende a lo mejor, y entiendo tu pregunta desde ahí. Tiendo a que haya una sola, ordenada, prolija, actualizada. Sí, tal cual. O sea, y sí, es más práctico. Es a lo que aspiramos totalmente. Tal cual. Hace pocos, días, se trató la ley del aborto, y con la bandera de falta la ley de educación sexual, falta la ley de salubridad, y las leyes están, no se aplican, es otro tema, pero están, pero la bandera es que no estaban, y cuando están, entonces con eso, como todo, igual en el contexto de una marcha, una marcha, lo que fuere, que se rompen las plazas acá, sobre todo la plaza de los 2 congresos, y se rompe, la de Mayo, y se rompe algún monumento o parte de un monumento histórico, ahí digamos empiezan a recuerdan el tema del patrimonio cultural, entre comillas te lo digo, depende de qué lado estés. O sea, si se rompió, lo rompieron los otros, y qué mal como dejaron la plaza. Ojo que yo no hablo, no es con bandera política, o sea, lo digo desde el lugar. Un poco de lo que hablábamos hace un rato de la. Me corro de cualquier bandera. Yo también. Lo digo en forma, dentro de mi subjetividad, lo más subjetiva posible. Observo eso. Hablábamos hace un rato de lo que era la formación ciudadana para los jóvenes o para los que están en edad escolar. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace 3 años, cuando tomaron el Nacional de Buenos Aires por unos reclamos estudiantiles. El Nacional de Buenos Aires está al lado de la iglesia de San Ignacio, que es la iglesia más antigua de Buenos Aires. Bueno, hay un pasillo que los une. Bueno, mientras tenían tomado el colegio, los chicos rompieron la reja que separaba y entraron a la iglesia. Pintaron los altares. Sacrilegio, aparte de sacrilegio, bueno, ¿no? O sea, dejemos la parte eclesiástica, digo, vamos a lo civil, si no nos metemos en problemas. Claro. Pintaron los altares, rompieron unos bancos, quemaron los manteles de cobertura. Y la causa terminó, o sea, se tramitó y qué sé yo, y fue un daño agravado. Claro. Y la pena no es una pena muy alta, tiene 3 años, eran chicos menores, entonces terminó todo en un juicio correccional, y que terminan diciendo, bueno, eran manifestaciones. Era un formalismo, o sea, hacemos el juicio, la demanda, la tramitamos, pero no. Vuelvo a esto que decía antes. Cuando vos querés confundir el valor con el precio, es cuando empezás a tener. O sea, la defensa de los chicos, bien organizado desde la defensa, decía, bueno, ¿cuánto cuesta lo que rompieron? Y no tiene precio.
No tiene claro, como dice el dicho, muchas cosas tienen valor, pocas tienen pie. Exactamente. Muchas cosas tienen precio, pocas tienen valor. Una de las características fundamentales del patrimonio cultural es que son objetos o son ideas, en el caso del patrimonio inmaterial, que son irrepetibles. Tal cual. Vos hoy rompés, no sé, por poner un ejemplo, ya que seguimos hablando, el cuadro de Manuelita Rosas, que pintó Prilidiano Pueyrredón, que es el cuadro grande, el único que hay de Manuelita Rosas en el Museo de Bellas Artes y qué sé yo. Lo rompen. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo lo volvés? ¿Cómo lo recuperás? ¿Cómo lo volvés a poner? No hay forma de restaurar. Y vos que hablabas recién de la iglesia y del Nacional de Buenos Aires, adentro del Nacional de Buenos Aires, el busto de Sarmiento, no sé cuántas veces lo habrán reparado ya, muchísimas veces, porque hay como una modalidad que cada vez que terminan las clases, generalmente los de quinto año, le hacen de todo Mira, vos decías algo de la ley, recién ya hablábamos de la educación y no me estaba acordando. Sí. Ustedes saben que la obligación de los funcionarios públicos de preservar y proteger el patrimonio cultural está en la Constitución. Sí, y está en el artículo 41, que es el artículo donde está la protección ambiental. Sí. El artículo ecológico, que le dicen que es uno de los que se incorporaron en la reforma del 94. Y la regulación del artículo 41 es la Ley General del Ambiente. Y la Ley General del Ambiente dice: la política del Estado Nacional tiene para la protección del ambiente natural o cultural los siguientes objetivos. 1, 2, 3, 4. El 4 es formación y educación. Ahí tenés una ley específica que casi obliga a que haya educación en este sentido. Y no se cumple. No se aplica. No puede. Entonces, toda la gestión que se haga. Por eso a mí me gusta cuando me invitan a hablar de estos temas y qué sé yo, enseguida me entusiasmo porque me parece, más allá de mí, no soy yo, digo, la difusión de estos temas, de la riqueza patrimonial que tenemos en la Argentina, desde antes y ahora, ¿no? Exacto. La riqueza patrimonial que tenemos, las posibilidades que tenemos de cuidarlo, la gran tarea que nos queda por delante para depurar eso. Un poco lo que hablábamos recién de si la carta podía ser de las consideradas imprescindibles para el Estado o podía estar en poder de particulares. Lo importante es el detalle, no sabía lo que le da entidad o no a tenerla o no. Claro. Bueno, fíjense ahí, no sé, no me sale ahora, cuadros que están considerados únicos y parte del patrimonio. No sé, por poner un ejemplo, a mí me gusta Quinquela Martín, ¿no? Y es un pintor considerable, un pintor de nota. No toda la obra de Quinquela Martín es parte del patrimonio cultural. Toda sí es bienes culturales, pero hay 5, pongamos, 10 que son imprescindibles y que son las que marcan el quiebre entre lo necesario para conocer al artista, su idiosincrasia, el momento, la forma y el resto. Entonces, estos que son indispensables son los que son del patrimonio cultural y quedan protegidos. El resto, que son los bienes culturales, tienen la legislación común. Entonces ahí están los que pueden ser coleccionados por particulares y los que deben estar en poder de guardia. Hay otros, me están haciendo señas para terminar, pero hay otros bienes que no pueden estar nunca en poder de particulares, que son los arqueológicos y los paleontológicos, porque lo prevé la ley. Lo prevé la ley. La Argentina en eso fue siempre de avanzada. Cuando en 1911 empezó a haber problemas con el Machu Picchu, que se llevaban de Estados Unidos, el Smithsoniano, las piezas, la Argentina dictó la ley 9080 en 1913 y prohibió que se sacaran esas cosas del país. Y para cada una de las excavaciones y las investigaciones tenía que dar permiso en aquel momento el Ministerio de Instrucción Pública. Y la ley esa estaba tan bien hecha y tenía tan analizados los ribetes que recién se la cambió en el 2003, cuando salió la ley actual. Y ahí se declaró de propiedad del Estado Nacional todos los bienes arqueológicos y paleontológicos. Qué bueno. Es un tema realmente para seguir y seguir. Espero no haber aburrido. No, hablar y sigo. Es muy interesante.
que haya invitado para ¿cómo no? otros programas para seguir hablando. Es muy interesante Muchas el tema. Gracias. Y aparte, también muy interesante de ambos, obviamente. Yo no sé si vos lo habías previsto, pero nos hemos comprometido con la historia, con el patrimonio. La verdad, una producción bárbara. ¿Viste? Sin saber yo que... Una producción muy buena. Bueno, yo... ahora Mariano se tiene que ir por sus actividades. Sí. Pablo creo que se queda. Ahora después del corte ya ingresa, ya llegó a la radio, Alfo Urrutia, que es el cantante, que para hoy es un genio. Así que lo vamos a hacer pasar. Mariano, a vos te despido, te agradezco muchísimo como siempre. Gracias por la invitación, gracias por esta participación. Interactuar en un tema tan relevante como la educación. Y antes de ir al corte voy a nombrar y mandarles un gran saludo y un beso al director general Juan Fentanes, acá conocido de los dos, amigo de Mariano y de Pablo Asipi, y a Ricardo Caratorre, el director de SEO de la radio. Bueno, un beso para los dos y nos vamos a un corte y volvemos con más y ahora qué. Chau, chau. Volvemos al aire con más. Volvemos al aire con más y ahora qué. Voy a tirarla de muy lejos, quiero averiguar qué pasa dentro, ventilar mis emociones. Voy a sacar de mi cabeza cada uno de mis malos pensamientos, disminuir las distracciones. La mente en blanco es sanadora. Necesito comenzar a vivir como viven las fieras, sobreponiéndose a los miedos, vivir como si fueran estas las últimas horas que nos quedan. Debo olvidarme del pasado, que el futuro no me paralice. Necesito estar acá. Hay un extraño en el espejo que me mira y siempre me censura. ¿Dónde está la cura? Los pies sobre la tierra, las manos hacia el cielo, y como viven las fieras, sobreponiéndose a los miedos, vivir como si fueran estas las últimas horas que nos quedan, vivir como viven las fieras, sobreponiéndose a los miedos, vivir como si fueran estas las últimas horas que nos quedan. Para decir adiós hay tiempo, para pedir perdón hay tiempo, para encontrarse y reconciliarse. Solo se trata de vivir. Muy bienvenido. Bueno, muchas gracias. Alfo Urrutia, por fin ¿Cómo va? en el piso. ¿Cómo Sí, estás? tantas idas y vueltas. Tantas idas y por fin. vueltas y pudimos combinar y que vos vengas. Y eso- Muchas gracias. Y eso que estamos cerca. Es verdad, pero a veces estás cerca y cuando es más complicado. Bueno, combinar. ¿todo bien? Todo bien, contenta que viniste y un genio. Un genio, la verdad, me Muchísimas gracias encanta. y yo estoy también muy contento de haber podido venir y bueno, a presentar un poco las canciones del nuevo disco y así, desnudas como aparecen. El nuevo disco se llama Vale la vida. Vale la vida, que sí, en YouTube. Sí, igualmente ahora ya... Algunos temas se ponen. Sí, estamos en Sí. etapa, en Spotify también está, pero estamos siempre digo porque si bien yo soy el cantante, el compositor de las canciones, somos una banda prácticamente por el país y
somos una banda de amigos, Sí. Que tenemos la suerte de compartir la música y poder llevarla a donde podamos y donde nos abran las puertas, así que y estamos un poco cerrando casi esa etapa de Vale la Vida, si bien tiene un año el disco, y empezando con algunos singles nuevos. Ya ahora no sé si vamos a estar en formato disco, pero sí en singles, para sacarlos con videos en Spotify, en YouTube. ¿Cuántos álbumes venís sacando ya? Este es el cuarto. Sí. Yo vi hacia atrás, sí. por el 2003. Empecé en 2004, algo, ¿no? 2003, pero ese fue un álbum en banda, sí. una banda se llama Paso Sebre, y después en 2005, 2006 empecé la grabación de un disco que se llama Si Supieras, que recién ahora vamos a hacer un single de una canción renovada de ese disco, y después vino en el 2009 70 canciones sin ningún hit, en 2014 La Suerte Cambia, y 2017 Vale la Vida. Ángeles, el tema Ángeles. Sí, ese está en Vale la Vida. En Vale la Vida, sí. Es el ringtone de mi celular. Ah, sí. Sí. Es una de las Me canciones. encanta, ¿viste esas canciones que volvés a escuchar y no te cansás? Sí, fue una de las canciones que más gustó de Es este hermosísima disco. esa canción. Sí, sí. Lo tengo, las llamadas y en las llamadas del WhatsApp. Me han llamado de afuera, de muchos lados. Llama a mi No, ahora no, porque estamos, No. estamos en el aire, pero sí, particularmente, bueno, a mí Sí. me encanta. Sí, es una de las canciones, de las primeras canciones que hice para este disco, y fue una de las que por ahí más llegó, en realidad la que más recibí cosas de afuera, de todos lados. Cosas Bueno, de esa ahí canción. también gente que es la un está tema, pasando bien, gente que tema, le pasa tal bien cual, mal. y el tema proposición, Sí. es hermosísimo. Sí, ese también. Ese, vos sabés que me hicieron, Sí. me llamaron de España, de la COPE, que es una radio que lo estaban pasando y que les encantaba. Hicimos una nota re larga, y eso, lo loco que fue con la maqueta. Yo lo grabé un año después a la canción, y así que bueno, fue una también de las canciones que más son un estilo muy cantautor. Quizás el resto del disco o alguna de las otras son un poco más canciones más en banda, pero estas son como muy, muy íntimas y muy de lo que yo quiero decir. Quizás en otros discos que trabajaba con otros productores tenía que ir negociando algunas cosas, claro. Pero con el paso del tiempo y viendo la devolución, el artista creo que va, a medida que va avanzando, va encontrándose con su gente, y a medida, gente que a lo mejor comulga con lo que uno está diciendo, con lo que uno canta. Sí. Y esa es la gente fiel. Quizás claro. sí, a alguien le gusta, qué sé yo, vamos a tomar una fiesta y un montón de gente le gusta, todo bien, pero la que se queda y la que le gusta y la que va a los shows es la que comulga con uno en muchas cosas, aspectos de la vida pasada. Lo que pasa es que en tus letras está el tema del otro, el que escucha se identifique. El tema de La Suerte Cambia. Sí. Por ejemplo, yo lo subí como un adelanto de que ibas a venir, lo posteé en mi muro y en vez de lo viralicé en Facebook. Que bueno, que es así, o sea, todos estamos, digamos, en Argentina, hablando de Argentina, en todo el mundo. ¿Quién no quiere que si está mal la suerte le cambie? Y aparte de la edición de tus videos, o sea, no es que vos cantás y está tu foto. No, tenés toda una producción que está muy buena. Sí, Ese video subí ese en particular porque hay bastante producción. Ahora vamos a hacer un video, el single Si Supieras va a salir ahora en 15 días con un video, pero después va a haber una canción que se llama Las Rotas, que ahí vamos a hacer un video muy bueno y con mucho trabajo y muy costoso. Sí. Pero creo que hoy hay que apostar a eso, porque a veces las canciones son buenas y hay que ayudarlas con buenos videos, y es un costo muy alto, tal cual, y más siendo independiente. Pero bueno, eso va a ser una jugada muy grande, que es un poco lo que decidimos: o hacemos un disco, o hacemos un par de canciones y le ponemos mucha plata a esas canciones, y es decir, con la plata de un disco hacemos 2 canciones, pero la idea es poder mostrar lo mejor de uno de la manera más profesional. Si bien nosotros trabajamos de productores y trabajamos un montón de cosas, a veces
también tenés que ajustarte a los presupuestos y a las cosas de línea, que es carísimo hacer todo, y ponerse a la altura quizás de cosas que ves en YouTube o en la tele que están buenísimas, y uno por más que haga el esfuerzo económico, anímico, tus videos no se llega, tienen mucha producción, están muy buenos. Pero a mí me falta mucho todavía. Quiero ir a cosas, a otro escalón de producción en videos. Pero es muy, pasar de escalones es hablar de dólares, así que es muy caro. Pero bueno, es el paso que queremos dar en el próximo video. Igual, hoy por hoy, a mí me encantan tus videos, o sea, aparte los pones, están todos editados con los subtítulos. Yo soy muy de, viste, las canciones las tengo que leer, porque si bien las escucho para ir reteniendo las letras, o sea que soy medio tonta. No, pero me encanta el tema del subtitulado. Sí, está bueno. Porque no solamente va cuando vos en el buscador pedís subtitulado en español, si la canción es por ejemplo en inglés, en francés, lo que fuere, pero a mí me parece importante el subtitulado en castellano. Sí. Porque muchas veces siempre nos quedamos con el estribillo de las canciones, ¿viste? Y a veces, es más, tarareamos el estribillo y no conocemos bien el contenido de toda la letra. Sí. Y eso está bueno porque en casos como el tuyo, donde hay un principio, un desarrollo, un final, como un cuento, cuando vas cantando, está bueno conocer la letra. Sí. No se limita a un mero estribillo y un párrafo y otro al principio y otro al final. Yo soy mucho de escuchar eso, las letras y bueno, y estando en el medio de escuchar todos los arreglos, lo que hacen las guitarras y eso, pero quizás cuando estaba un poco más en bolas musical, cuando era más chico, a mí esa primera impresión de la canción y las primeras letras, y escuché eso, me volaba la cabeza escuchar eso. Quizás hoy es mucho más pasajero. Claro. Y pasa la canción y pasó, y si vos querés volver a escucharla, vas, la googleás o la yasameás y está. Antes pasaba la canción y tenías que esperar a que la vuelvan a pasar, o llamar a la radio para que la vuelvan a pasar. Y le ibas a pedir el disco y no sé quién es, y dice tal cosa la letra y el tipo sabía que te vendía, ¿viste? Hoy es mucho más pasajero, para 3 palabras de la canción y salta. Bueno, lo que hablábamos en creo que ahora el programa del tema de la tecnología, ¿viste? O sea, la facilidad que hay para encontrar todo. Ahora pones, por ejemplo, tu nombre, y si no te acordás cómo se llama la letra, pero pones alguna palabra o 2 palabras de la letra y salta la letra. Sí. En el buscador. Pero eso está bueno, eso está buenísimo. Sí. Pero bueno, lo de antes era como que tenías que forzarte más o prestar más atención a las cosas. Hasta los mismos chicos hoy no pueden esperar 2 minutos porque están acostumbrados al iPad, que haces un touch y llegan. Tráeme agua. ¿Y dónde está el agua? Claro, hacen así y ya está el agua. La inmediatez. Sí, es así. Es tremendo. Sí, todo para no es el aquí ahora. Pero bueno, hay que amigarse con eso porque eso no se va a ir. Va a empeorar o va a avanzar y si nosotros nos tenemos que acostumbrar. Sí, si se lo utiliza bien, se va a ir para mejor. O sea, si se deja que el arma, ¿no? La herramienta utilice a la persona, lo que siempre cuando se tratan estos temas ese es el problema. Que no sean absorbidas las personas, que eso pasa mucho a los adolescentes, sobre todo los chicos chiquitos, también los adolescentes, absorbidos por los ves con el celular, ni computador. Yo no tengo problema con el celular, con mis hijas, con mis sobrinos, me lo soluciona porque ya no. Eso viste que tocan y vos le decís, a ver, pará, más 5 cosas básicas que se hace con el celular y yo le digo a mis hijos, más despacio, así no te molesto de nuevo. No, dejá cualquier cosa me preguntís. No, si no estás, ¿qué hago? Viste, dejame un instructivo. No innato, pero lo tienen desde yo tengo uno de 3 y uno de 6, y el de 3 los dos, ¿no? Pero el de 3 maneja el celular, pero es que todo lo manejan, yo veo con la Play, por ejemplo. Para googlear, aprieta ya el micrófono y habla como puede, y sale, quizás va al lado, pero lo encuentran. Es que ya vienen con el chip de los chicos. Bueno, también se lo pusimos nosotros. Ya ven. Es el círculo que decíamos, amiguémonos porque. En la Play vamos es un ejemplo, sin ser un celular. La Play, ¿quién nos enseña a jugar? Solo se aprenden. O sea, yo a mis hijos le compré la Play, hace mucho, la Play 1,
Yo no les enseñé absolutamente nada, además yo no me gusta jugar a nada, y No, yo no aprendieron pero solos. también siempre pierdo. A mí me gusta la Play, porque nosotros de gira jugamos todo el tiempo. Claro, pero ustedes te tienen que... recién ahora como que el más grande estamos Sí. empezando a jugar, pero ya casi de igual a igual. Claro, Tiene sí, 6 sí. años. Y ya me llevó 10 años aprender a jugar más o menos. Claro. Y ella ya está casi igual. No, eso, y bueno, pero sí, los chicos aparte vienen como más vivos también. O sea, no es que nosotros seamos tontos, sino que vienen como... Tienen otra predisposición a eso, sí. lo tienen más desde chicos. Pero hoy Es que hasta el en el incentivo. colegio se enseña distinto. Por eso Digo los que igual incentivos son la cuestión diferentes. es voluntad. Es voluntad, pero... Yo tengo unos tíos que son muy grandes, tienen más de 90 años. y usa el celular. Y mi prima, otra de mis primas, se fue a vivir a Alemania, pues trabaja en la embajada argentina en Alemania. Y los armamos y los instalamos con Skype. Claro. Y los sentamos adelante y están fascinados con el Skype y se lo manejan. Torpes, los tenemos que ayudar y qué sé yo, pero se sientan los dos delante de la computadora y de la pantalla y ahí ven y sale. Digo, es cuestión de voluntad. Y Yo estoy haciendo una producción con un artista de Colombia, yo estoy haciendo el disco y otro chico de Misiones. Y nosotros también. ¿Están cada uno en su lugar? Cada uno, no, vienen a grabar, Ajá. pero todo lo que es preproducción, el armado de las canciones, la maqueta, yo lo hago yo y lo consensúo o lo tocamos con videollamadas, Claro. que es imposible. Falta. Eso es tremendo, ¿no? Sentamos aparte con el chico de Misiones, los dos con el mate así, bueno, a la mañana, a las 10 hasta las 1 de la tarde y charlamos, aparece la madre, saluda, Sí. bueno, vamos a comer, listo. Hablábamos hace Sí. un rato lo del tema de las cartas. Sí. Ahora con eso del tema de los viajes y qué sé yo. Nada, antes te mandaban una postal. Era una Y selfie. ahora nada. Bueno, ¿dónde está? No sé, estoy en África, o estoy en Una Italia, selfie o o- vine a Córdoba, qué sé yo. Sí. Y eso está aquí en O 2 un minutos lo tenés. videito de un minuto que es lo que soporta Instagram. ¿Sí? Vos que sos tan usuario de Sí, Instagram. uso Instagram, no uso usa Instagram. Facebook, pero Instagram sí. Nada, viste, con los videitos también, saludando, estoy acá, estoy allá. Estoy más allá. No, pero es verdad. Está bueno, está bueno. Yo no Es soy una base que está buenísimo. Yo no uso tanto Instagram, yo lo uso para filtrar, viste, los filtros de luz. No tanto para comunicarme, eso sí. Pero hoy por hoy es Instagram como Sí, se el usa que más se que... usa. Sí. Yo uso mucho Facebook porque trabajo desde Facebook, pero sí, usan todos Instagram. Los chicos ya no usan Facebook. Bueno, los chicos ya no usan computadoras, partamos de ahí, ¿no? Los grandes tampoco usamos tanto los Yo no tengo en el teléfono, no tengo conectados no sé si se dice conectados o que no tengo habilitados los mails. Y me critican, me dicen, te llega un mail y que esperen media hora, 40 minutos, ¿cuál es lo urgente? Claro. No tenés que contestar Igual- el mail. Igual te avisa el celular. O Pero sea, yo no tengo los mails bajados ahí. Ah, No lo quiero. No estoy todo el día ahí. En la Bueno, oficina no estoy se desde la usa mañana mucho hasta el la tema de tarde. los Después mails estoy ahora. un rato. Sí, yo la verdad que trabajo mucho con ¿sí? ¿Así? Sí, con la gente que trabaja conmigo preparamos Ah, los bueno. proyectos, nos los mandamos, vienen Ah, sí, corregidos. Pero no los tengo en el teléfono, es como que lo tengo para otra cosa. El teléfono es teléfono, ¿no? El mío es un mundo de sensaciones, está todo. No sé qué aplicación no tengo. No, yo tengo todo. Sí, yo también. Todo. Yo lo uso más que la computadora, casi no la uso la computadora. Sí. Yo sí para grabar, pero el resto es todo teléfono. Me es mucho más fácil Sí, tal el cual. Instagram, el teléfono que en la compu. Todo es más fácil. Sacás una foto y la subo. No te voy a la compu, mandarlo Tal cual. por mail o por Pero yo cable. uso la compu como base de datos, ¿viste? Ah, eso sí. O sea, el backup. Y voy y descongestiono el Bueno, teléfono. pero estamos cerca, no estamos tan lejos. Estamos... Me parece que vamos a una resistencia verbal que es real, ¿no? Porque al final hacemos todo, las videollamadas. Vos estás, yo no dije nada. Vos estás con el Bueno. tema de que no, Sí, puede nosotros ser. consumimos Después lo voy a analizar. Analizar. Vos tenés que tener el adolescente a flor de piel como yo. Está todo el tiempo, ¿viste? O sea, la inconsciencia. La inconsciencia es mía, ¿no? suprema. Yo hablo de mí, no te digo que sos inconsciente vos. Vos sos consciente, vos bajás así como. Sos muy. Yo no, yo soy el eterno adolescente. No tengo la niña, el adolescente. Por eso el día del niño nadie me saludó. Vos, Alfo, ¿Yo qué? cuando. A ver, yo te quería hacer una entrevista un poquito más seria. O sea, bueno, pautamos que habrás cantando.
¿Cuándo comenzaste con el mundo de la música? Mira, ¿En qué edades más o menos? desde muy chiquitito empecé a estudiar. Tenía dos opciones. Mis viejos tenían poca posibilidad de mandarme muchas cosas como hoy, que vas a todos lados. Era menos accesible. Yo soy de un pueblo de 500 kilómetros de aquí, de América, es provincia de Buenos Aires. Ahí está toda mi familia, es decir, mi familia, mi vieja, mis hermanos. Yo estoy casado con mi familia acá. Pero bueno, desde chico tenía dos opciones. A mí yo quería tenis y piano, y al final quedaste con piano. me quedé con piano, y después salí del piano y me iba al hambre a ver al profesor como jugaba el tenis. Y aprendí autodidacta. Y toqué mucho tiempo, y después un poco que me cansé, porque era como, viste, era el que iba al colegio, tocaba en todas las fiestas, en todos los eventos, y después me cansé. Estuve un montón de tiempo sin hacer nada. Sí pasé música mucho tiempo, y después de muchos años, y siempre fui de escribir, después de muchos años volví como al piano, y empecé un poco con lo que había escrito y con el piano que había dejado a tratar de unir las dos cosas. Y al principio me salieron unos Frankenstein tremendos, porque eran cosas que no estaban ni hechas para la música, ni la música hecha para eso. Y me fui medio como convenciendo y gustando lo que me venía haciendo, lo que venía pasando, traspasando la barrera de por ahí de los amigos, de que todos te dicen que está bueno, que está buenísimo, sos un gran genio, y bueno, pero hay que pasar esa barrera, perfecto, llegar al otro que te dice que es una porquería lo que haces, obviamente que te cierran las puertas, y vencer esas cosas. Y empezar a negociar entre ese que te dice que es una porquería y el que te dice que está buenísimo. Es genial, claro. Y uno, a medida que va corriendo los discos, que va corriendo los años, uno se va como encontrando y amigando con lo que tiene que ser, que es un poco lo que dice la suerte, que uno se tiene que hacer cargo de lo que uno vino a hacer acá. Y a veces es difícil encontrarlo, a veces hay gente que no lo encuentra nunca o lo encuentra de grande. Yo creo que es esto lo que yo tengo que hacer, porque es donde me siento pleno. Y porque cada vez, sinceramente, cada vez que tuve que dejar, siempre me pasaron cosas extra razonables que me hicieron como continuar. Cosas muy locas que me decís, bueno, digo, te agarro un tiempo y decís, basta, hasta acá. Es continuamente ir chocando contra la pared. Y bueno, creo que eso fue un poco el convencimiento, y es ahí cuando uno tuerce la suerte para uno, si está haciendo bien las cosas, no se desvía, no agarra atajos oscuros, creo que la suerte se pone de su lado. Y un poco fue eso desde chiquito, que me fueron medio como las cosas llevando donde llegué hoy. Está bueno, muy bueno. Sí. Y ahora, como proyectos, aparte del álbum, ¿tenés alguna presentación? Ahora vamos a estar en octubre, vamos a hacer una gira por el Casino de Santa Rosa. Estamos cerrando el tercero o cuarto fin de semana, después nos vamos a ir a General Pico, y después ahora voy a girar el 6 de septiembre en San Juan. Voy a abrir los shows de Ranchero 6 y 8. Bueno. Que siempre abro los shows con ellos, y así que bueno, un poco ahora es una gira acústica que me viene bien, porque hay a veces giras que son eléctricas y no da lugar como para que lo haga. Claro. Así que, pero con la banda lo próximo es en octubre en el Casino de Santa Rosa. Buenísimo. La acústica de la eléctrica, ¿cómo la...? Yo no toco eléctrica, toco para acompañar, y yo simplemente toco acústico o piano, y tengo la banda que tengo guitarrista que es eléctrico, y bata y bajo, y a veces piano, otro pianista, depende. Y siempre procuré reunirme, y lo logré, de gente que sea mucho mejor que yo. Que es el secreto, pero es el secreto para aprender, y gracias a Dios nos hicimos amigos de 12 años, tocamos juntos, y son buenísimos, son sesionistas, tocan con todo el mundo,
y es como un grupo de laburo. Qué importante es ir cruzando por la vida con gente así, ¿no? Sí, yo no tuve siempre pasa. la verdad muchísima suerte. Eso está bueno. Pero se fue creando de los laburos, ¿viste? Porque por ahí estás haciendo la producción, llamás a alguien que venga a tocar las guitarras de tal disco, te haces amigo, qué sé Bueno, yo te conozco por mi hijo. Claro, bueno, trabajando con una... O sea, mi hijo estaba trabajando, Ivo, un besito, mi amor. Estaba trabajando el año pasado, Sí. en diciembre, noviembre, Sí, diciembre. Como Rodrigo. plomo, ¿viste? Con las bandas y cayó en un lugar donde vos estabas tocando. Claro, Y ahí te conoció. con el equipo de Rodrigo. O sea, se pusieron a hablar y él dijo, mi mamá está en la radio y bueno, y ellos se pasaron los teléfonos. Sí, y ahí sí. fue. Y desde el año pasado que venían las invitaciones y no podemos combinar fecha. Pero por Los eso, artistas son así. claro, es así. Entonces, ¿te animas a tocar otro? Sí, Acá en el aire, ¿Cómo no? otro temita. este se llama Vamos. Años Menos Sí. y es una canción que, bueno, creo que cualquiera de nosotros querría tener un montón de años menos. Yo. Está tremenda, oye. Como siempre. No sabes lo que daría por un montón de años menos, por volver el tiempo atrás, con lo malo, con lo bueno, volvería a ser lo mismo, pero con más experiencia, cuidaría más el cuerpo de los vicios que nos secan y cerrarían mis oídos a las moscas del mercado. Cuidaría más el cuerpo con las cosas que pasaron. El lobo siempre va a estar esperando en la guarida. Quiero un montón de años menos por esos tiempos de gloria. Quiero vivir otra vez una parte de mi historia. No sé si es inmadurez, no sé, pero es lo que siento hoy. Solo quiero un montón de años para vivirlos de nuevo. No sabes lo que daría por esos años en vela en que todo parecía una eterna primavera. Yo seguiría mis pasiones aunque sea un imprudente. Estaría más alerta porque el corazón no miente. La gente siempre va a hablar, haga bien o haga mal. Quiero un montón de años menos por esos tiempos de gloria. Quiero vivir otra vez una parte de mi historia. No sé si es inmadurez, no sé, pero es lo que siento hoy. Solo quiero un montón de años para vivirlos de nuevo. Solo quiero un montón de años menos. Solo quiero un montón para vivirlos de nuevo. Solo quiero un montón de años menos. Solo quiero un montón de años para vivirlos de nuevo. No sabes lo que daría por un montón de años menos, pero nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Bravo. Muy bueno.
buena. Genial, muy lindo tema, muy real, por lo menos me siento muy identificada. Sí, yo también. Está muy bueno. Alfo, fue un honor tenerte acá. Espero que sea, yo cuando viene alguien me gusta que sea la primera de muchas veces. Cuando quieras y cuando podamos. Que podemos combinar a pesar de la cercanía. Sabés que las puertas están abiertas, nos comunicamos por WhatsApp y combinamos. Me encantó. Realmente un honor, gracias por venir. No, por favor, y gracias a ustedes porque estas pequeñas así caricias y puertas son muy importantes para nosotros, más allá de que haya más grandes o más chicas, no importa, pero esto es muy importante para nosotros, poder tener este espacio para difundir, para mostrar las canciones y quizás para que en alguien que esté escuchando despierte las ganas de escuchar más, de ir más y de venir a ver en los shows. A vos te encuentran en alfo.com.ar, ahí está el Instagram, todo Facebook, YouTube, Twitter, está todo ahí. Twitter no sé si está, pero bueno, YouTube. Sí, pero casi no lo uso, porque cada vez que entro es todo política. Sí, es un lío. Pero bueno, en YouTube como Alfo Urrutia ahí encuentran los distintos álbumes. Así que bueno, María, muchísimas gracias a todos. Pablo, mil gracias por venir. También. Para mí también. Mi amigo, es compañero de la facultad. Nuevamente feliz día. Feliz día. Gracias. Bueno, a todos los abogados que estén del otro lado escuchando, muy feliz día para todos. Disculpen que no los nombro a todos los que pasaron por aquí en estos años en FM Tribunales. Y bueno, de vos me despido. Hasta el próximo miércoles. Mi nombre es María Peroni y vamos a volver el próximo miércoles de 13 a 15 horas con más. ¿Y ahora qué? Chau, chau. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a falsear mi sonrisa, ya caminé por la cornisa, ya cambié de lugar mi cama, ya hice comedia, ya hice drama, fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama, ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico, ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya